Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a platicar un poquito respecto al tema de Ovid de Crowley. Para muchos de ustedes que logran identificarlo, me gustaría que pudiéramos conversar un poquito referente a las teorías que este autor nos presenta y que sin duda me parecen muy atractivas para el quehacer educativo, para quienes nos dedicamos en la parte de la educación, para los que somos docentes y buscamos en muchas ocasiones elementos que nos permitan trabajar de manera más práctica, de manera más dinámica, más interactiva, incluyendo algunos elementos como la observación, el descubrimiento, el trabajo práctico con los niños. Creo que las teorías de Ovid de Crowley serían muy favorables para nosotros y pues vamos a platicar un poquito respecto a él. Ovid de Crowley nos dice que los niños, los protagonistas de su aprendizaje. Primeramente voy a mencionar algunos de los elementos en cuanto a su biografía de este autor. Podríamos decir que Ovid de Crowley fue de Bélgica, nació en el año de 1871, para ser exactos, el 23 de julio de 1871. Fallece el 12 de septiembre de 1932. Ovid de Crowley estudió un diplomado en medicina en Bruselas en 1897. Posteriormente, en Berlín y París, estudió neurología y psiquiatría, parte de su formación durante su trayectoria académica, y posteriormente estuvo basado su educación en niños con retraso, en este caso con retraso mental, le conocían en tiempos pasados, ¿verdad? Posteriormente, en 1901, Ovid de Crowley fundó en su propia casa en Bruselas una escuela de enseñanza especial para niños, y en 1907 en Bélgica creó una institución, es decir, una escuela que la consideraban como escuela para la vida, para la vida y mediante la vida. En este caso, para niños irregulares que eran conocidos en ese entonces. Y podríamos decir que su teoría estaba centrada sobre la globalización y los centros de interés, y en 1920 fue nombrado como profesor de psicología e higiene educativa en la Universidad de Bruselas. Posteriormente, en 1930, se enferma gravemente y, como lo habíamos comentado anteriormente, en 1932 Ovid de Crowley fallece. Dentro de las ideas principales del autor podríamos mencionar que actualmente Ovid de Crowley es considerado como el padre de la globalización. Su investigación estuvo centrada en la motivación y en despertar el interés de los niños al estudiar o al estar en la escuela, y él prácticamente basaba sus teorías en el descubrimiento que estos sujetos o los niños pueden desarrollar en las prácticas que se desarrollen. Él consideraba que un elemento sustancial era el descubrimiento, y consideraba que la educación era el medio para vivir en sociedad. Obviamente estamos hablando acá de términos de convivencia y de trabajo en equipo, lo que constituye un elemento sustancial para que sea propio para su futuro de una vida en sociedad, ¿ok? Entonces, ¿qué podríamos retomar de este autor? Que debemos aprovechar los espacios para una enseñanza significativa al momento de estar en nuestros centros escolares. Por otro lado, que el docente debe propiciar el juego, debe impulsar el juego en sus centros escolares, de tal manera pues que los niños se sientan con esa felicidad de estar dentro de una institución con su maestro y con sus compañeros.
Y otro de los puntos muy importantes que De Crowley comenta es no a la enseñanza teórica. Podríamos decir que debemos impulsar una educación basada desde esas partes prácticas, observativas, de manipulación. Acá es importante que podamos desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje considerando y haciendo un previo estudio con nuestros alumnos de cómo están en cuanto a sus condiciones de trabajo, de qué manera sería más favorable para ellos, quiénes son los visuales, quiénes son los auditivos, quiénes son los kinestésicos, y desde esa parte pues trabajar, ¿no? Hay que tomar en cuenta que no están esperando un maestro con una cátedra teórica, están buscando un maestro que venga, que explore, que los invite a explorar, a jugar, a descubrir, y creo que esos son elementos sustanciales que deben permitirse desarrollar actualmente en los centros escolares, y es parte de los elementos que De Crowley comenta y comparte dentro de su teoría. Entonces podríamos decir que las teorías en los procesos de enseñanza-aprendizaje estarían centrados entonces en esos elementos sustanciales que he venido mencionando, que es la observación, esta observación que permita llegar a una asociación en donde el niño pueda observar, ver y asociar con su entorno real esta observación que ha podido permitir ver de cerca un objeto, una situación o un suceso, ¿no? Y que conlleve a una expresión en donde el niño pueda venir y pueda él manipular y trabajar. Entonces, algunas otras de las consideraciones que podríamos decir de Crowley es que no debemos imponerle nada al niño. Creo que esto es algo sustancial en el quehacer educativo. Por otro lado, debemos generar una voluntad propia por aprender. Creo que de ahí parte el descubrimiento y el interés que nosotros les podamos dar a nuestros alumnos. También hay que buscar cambios desde su propia libertad, hablando de las libertades, permitir la exploración y sus propias creaciones. Entonces creo que esto es favorable. ¿Y qué nos permite? Pues nos permite formar ciudadanos o sujetos para la vida, ¿ok? Entonces estas son de las consideraciones básicamente que De Crowley nos comparte, y creo que son favorables que puedan desarrollarse de esta manera. Estas fotografías son de mis alumnos, de trabajos que realizaban en su momento. Compartirles que esta experiencia desde estas teorías de Crowley han sido muy favorables en mi quehacer educativo, y por ello el deseo de querer compartirlas. Un gusto poder saludarlos y hasta luego.